Bueno, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más, es un día importante, efectivamente, en un rato, la primera cadena nacional del presidente Milei. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Ceci Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo, querido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está Lucía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo de León, información. Osvaldo encuesta primero. Claro. Osvaldo Encuesta. tiene una encuesta. Perfecto. Tu Vamos a ver. apellido es encuesta. Lo dijiste desde Vamos a la ver lo que primera pasó en el momento. día de hoy entonces con respecto al puesta en funcionamiento del protocolo de Patricia Bullrich. Queremos preguntarte, tenemos estas tres opciones. ¿Cómo crees que funcionó el operativo policial contra los piquetes? Estas son las tres opciones. A ver. ¿Crees que debió ser más estricto? B, ¿crees que funcionó correctamente? C, ¿crees que fue demasiado duro? Tenés que poner tu teléfono en el QR que va a salir en segundos ahí en la pantalla y podés empezar a contestarnos entonces. A, debió ser más estricto. B, funcionó correctamente. C, fue demasiado duro. Bueno, muy bien. Se viene en un ratito la primera cadena nacional de Javier Milei, presidente. Pablo de León, ¿a qué hora y cuánto duraría? Bueno, a las 21 horas vamos a ver un mensaje grabado del presidente de la Nación que ya lo hizo hace un rato, lo hizo más temprano. La información está muy tabicada, es muy celosa toda la gente de la administración Milei respecto a esto, pero lo que uno pudo averiguar es que durará entre 30 y 40 minutos más o menos. ¿Por qué? Porque lo hizo, como venimos contando, con Santiago Oria, su cineasta, el hombre que hizo la película de él y que sigue cada uno de los movimientos. Lo hizo como acompañado de los ministros. Entonces acá aparece un elemento que tiene que ver con la discusión que se va a dar en, bueno, si va a salir la justicia, algún juez o alguien a decir que este DNU no corresponde, bueno, acá tiene que ir contra esto. El presidente recién electo y todo su elenco ministerial bancando estas decisiones que aparentemente van a ser muy fuertes, tiene que ver con muchas leyes, tiene que ver con muchas regulaciones que esta gestión quiere cambiar. Bueno, es mucha expectativa, efectivamente, por los anuncios de Milei. Está Manu Jove con más detalles. Manu. Diego, Pablo, bueno, el saludo a todos ahí en la mesa. Acá estamos en la Casa Rosada, donde Milei grabó hoy temprano, pasado el mediodía, esta primera cadena nacional. Este mensaje fue en el Salón Blanco, para quienes no identifican, el salón donde se hace, por ejemplo, la jura de ministros, donde se hizo la jura de ministros este año también, esa jura retaseada en cuanto a la distribución de las imágenes. Allí estuvieron, como decía Pablo, sus ministros, sus principales colaboradores, aquellos referentes del área de comunicación, como Santiago Oria que mencionaba Pablo, pero también Santiago Caputo, también Iñaki Gutiérrez, todos participando de lo que fue esta puesta en escena. ¿Sabés qué? Hay mucha, también, lo mismo que planteaba Pablo, mucha cautela a la hora incluso de dejar trascender cuestiones respecto a cómo fue el formato de grabación. ¿Por qué? Porque uno rápidamente cuando escuchaba que los ministros vinieron acá a participar de la grabación de este mensaje, automáticamente imagina el plano de Javier Milei acompañado por justamente su gabinete en la misma imagen, en ese plano similar a lo que fue, por ejemplo, aquella foto que vimos, primera foto oficial, aquel día de la asunción del gabinete completo. En ese caso era en el despacho presidencial, en el sillón de Rivadavia, allí estaba Milei. Lo cierto es que no terminan de contar el detalle si fue así o si fue solo Milei y con los ministros en la primera fila de asientos ahí en ese Salón Blanco, donde se hacen y se han hecho anuncios históricos de presidentes en Casa Rosada. Lo cierto es que hay mucha cautela. Preguntaba recién acá adentro en Casa Rosada para que empezar a anticipar algún detalle. No sean ansiosos, respondían, sin spoilers. Tienen razón. Si nos contaban esto, hablan de... Tienes razón. Sí. La ansiedad es un Nos insumo dedicamos a esto, la periodístico respuesta también, automática. digamos todo, ¿no? Claro. Totalmente. Bien, está bien, está claro. Es un Exactamente. DNU que se va a anunciar muy grande, muy A ver. abarcativo, de temas muy sensibles, Claro. quizás de los más ambiciosos que recordemos en todos los largos últimos años. Pero aparte, Diego... La ansiedad en todo caso está justificada. Sí, pero la ansiedad no es de los periodistas, más Sí, allá claro. que somos ansiosos por definición, pero digo, los empresarios nos están preguntando, a Manu, a Cecilia, a mí, a vos, nos están preguntando, che, ¿qué sabes del DNU? Gente que tiene que ver con los mercados, que tiene que ver con lo que va a pasar mañana en Argentina, todos quieren saber qué va a pasar y qué hay ¿Pablo? en ese DNU. Sí, Manu. Efectivamente. Espera, Manu. Ayer, Ceci, ahí voy a Manu. Sí, dale. Ceci,
No, en ese sentido lo mismo, ¿no? Mucha expectativa de todo el mundo empresario también alrededor de cuánta de la desregulación que vienen pidiendo todas las cámaras empresarias formalmente va a estar realmente incluida ahí. Y otra cosa que empieza a preguntarse ese círculo rojo. ¿Cuánta de esa regulación puede salir por decreto? ¿Cuán bien ajustada está esa línea para que el decreto después no sea revisado o cuestionado, ¿no? Manu. No, a ver, la ansiedad no es solo nuestra, a tal punto que ayer, en la ronda de los 24 gobernadores, que cada uno expuso a su turno, y después Milei, mientras vieron ese cuadernito que lleva constantemente Milei para todos lados, junto con el estuche de lentes, ahí en ese cuadernito anotaba todo lo que le plantea a los gobernadores para después responderles uno por uno. Muchos de los planteos con los gobernadores tuvieron que ver con pedidos de detalles de esto, que no se entró demasiado, o en los proyectos de ley puntuales, digo, no hubo demasiados detalles, incluso para los gobernadores, digo, la ansiedad no es solo nuestra. Esto también es una prueba de esto. En cuanto al tiempo, a mí lo que me decían acá es entre 25 y 30 minutos que dura esta cadena, y también adelantaban que más allá de los detalles o algunos de los detalles, la situación explicativa del DNU va a plantear algunas de las cosas que pretende que se traten en el Congreso de la Nación como proyectos de ley puntuales. Es decir, no es solamente tema decreto lo que va a tratar Milei, sino en principio adelantaría algunos de los proyectos de ley para enviar al Congreso. ¿Por qué grabado? Preguntamos. Se repite el formato con lo que fue aquel anuncio de Luis Caputo de la semana pasada, también el de inicio de esta semana de Sandra Petovelo, siempre grabación. En los dos casos, tanto pero espera, Caputo Manu, grabación como Petovelo. Sí. Y le pregunto a Pablo también, porque hoy fue un día intenso para Milei, estuvo en la policía, en el destacamento central de policía y en la calle Belgrano, siguiendo ahí por video. Hay una foto, que es una de las fotos que ellos dejaron trascender, importante, del propio presidente monitoreando el dispositivo de seguridad de esta marcha que tanto se había anunciado, pero ¿no? También, fue una de las fotos del día. Pero grabó después, claro, grabó antes. No, pero también hubo cambios, y esto ayer lo charlábamos también con Manu, que en principio esta cadena iba a ser al mediodía. Algunos decían, incluso a gente que habla con Milei, no de su gestión, sino amigos de él, del mundo empresario, por ejemplo, decían, no mandes una cadena cuando va a estar marchando la izquierda, como que primero resuelve un tema. La atención. Claro, primero resuelve un tema y después anda al otro. De todas maneras, algunos que le sugerían que lo hiciera mañana, o que muchas veces pasa, el DNU se publica a las 12 de la noche en el boletín y al otro día todos lo sabemos. Bueno, se cambió de las 12 a las 21 horas y el presidente quiere hacer todo en este día. Es un día importante, es un día fundacional para Javier Milei, por eso mismo, como escribíamos antes con Manu, todo muy tabicado y muy celosos de que no salga nada. Bueno, pero ahí hay una jugada política también, Pablo, porque ¿qué ocupa la tapa de los diarios mañana? ¿La marcha? Por ahí la foto es de la marcha, pero los títulos principales de todos los diarios de mañana, y la apertura de los portales de mañana, va a estar seguramente vinculada a algunas de todas las medidas que van a estar incluidas en ese paquete. La batalla cultural, si querés, de qué se habla y quién marca la agenda. Sí, los movimientos sociales protestando contra el gobierno. Pero esperá, o el gobierno yo con te la su invierto, iniciativa, Ceci. es Yo el te gobierno. digo, al gobierno le fue bien hoy en el control de la calle. Digamos, siempre decimos Diego, con los deditos, ¿cuáles son los dos objetivos de este primer tramo de este gobierno? Control de la calle, control de la inflación. Hoy era una prueba importante, van a venir otras, pero se anunció tanto y por suerte se garantizó el derecho a la protesta y también a la circulación, de modo tal que el gobierno puede exhibir un logro o como prueba superada lo que pasó en la calle. También sería, no para todos los diarios, por supuesto, un título para el gobierno. Manu. No, te agrego a esto que plantea Pablo, que es cierto que Milei recibió y escuchó todo tipo de consejos, no solamente de su equipo de gobierno, sino de quienes tiene él confianza, que no participan activamente de algún cargo. No solamente esta cuestión de no robar protagonismo a lo que ellos consideraban que iba a ser un accionar eficiente de las fuerzas de seguridad, a partir de lo conversado con Patricia Bullrich, sino también si se hacía efectivamente al mediodía, más allá de un menor margen para la grabación, para la puesta en escena y demás, querían no aportar algún tipo de consigna extra a la manifestación de hoy o hacer que se sume otro tipo de movimientos, porque recordemos que estaba convocada para las 4 de la tarde.
la manifestación del Polo Obrero, de las organizaciones de izquierda. Es decir, si se hacía efectivamente la cadena al mediodía, más allá de la cuestión de la atención en ese momento en el que se estaba esperando la movilización, algunos temían, y hubo consejos en esta línea para el presidente, que se sume algún tipo de consigna en reclamo a lo que se planteaba justamente en este decretazo, como así lo llaman, incluso también acá en Casa Rosada. Por eso la grabación fue inmediatamente antes de esa imagen que ustedes repasaban y compartían. Antes de ir a la sede de la Policía Federal con Patricia Bullrich, fue acompañado por Karina Milei, se sumó también Sandra Petuelo. Inmediatamente antes de eso, Milei estuvo acá, en el Salón Blanco, grabando la cadena que veremos en un rato nada más. Sí, a las 9 de la noche, como dicen, Bien. puntualmente ya vemos el mensaje del presidente. Manu, gracias. Lo que va a leer hoy es importante, se va a hablar mucho de eso, hay mucha expectativa. ¿Cómo fue el armado y quién participó de ese armado, de este mega DNU? Veíamos imágenes de Federico Sturzenegger que él mismo publicó con una cantidad de páginas tremendas, como pilones de hojas, mostrando que el trabajo estaba hecho y hablándole a Patricia, que uno entiende que es Patricia Bullrich, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, Bueno, creo que sí, ¿no? ¿vieron el video? Sí, el video lo vi, pero le hablaron a Patricia, pero no Bien, lo sé. como acá está el trabajo, está hecho, es como grandes reformas, acá esto están, hablamos. como si él hubiera... Federico Sturzenegger hizo ese trabajo, es algo en lo que venía él poniendo foco hace tiempo, lo armó para la gestión de Patricia Bullrich. Miren las imágenes. Se lo hacen. A ver si tiene... Finalmente el trabajo Ahí que está. después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá, mira, acércate, Valerín. Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. Así que acá está por temática, cada uno de los temas. Entonces el primer artículo son las que se derogan, que es la pila esta que está acá al lado. Y después ya empiezan las modificaciones, ley por ley. Ok, y que es básicamente un cambio en todas las leyes de Argentina que tienen privilegios, que tiene la estructura de status quo. Así que bueno, acá está el trabajo terminado. Ese Ese trabajo Ese, tiene... ese trabajo lo hizo Federico Sturzenegger para Patricia Bullrich, después se lo dio a Javier Milei, lo tomó Javier Milei. Sturzenegger y Milei se llevan muy bien desde la época en la que Sturzenegger era presidente del Banco Central, donde le tiraba piedras buena parte del equipo del propio gobierno a Federico Sturzenegger. Iba largas horas a charlar con él y con Demian Reidel, Javier Milei al Banco Central, a hacer un poco de catarsis con ellos. Desde ahí viene esa buena relación. Bueno, ¿Tiene una posición en el organigrama del gobierno, Sturzenegger? todavía no está nombrado. Formalmente todavía no está nombrado. Pero lo que te quería contar es que todos estos días lo que hizo Federico Sturzenegger es ir ministerio por ministerio, secretaría por secretaría, donde están donde están los temas que involucran a esas leyes y esos decretos y esas modificaciones, encerrarse un día, 2 días o 3 días, depende del área y la complejidad de los temas, con el secretario o el ministro a cargo de eso para definir qué se modificaba, cómo se modificaba, si había consenso o no de que eso pase por decreto o no. La verdad es que este es un decreto que, como él decía recién, quiere derogar leyes. Hay que ver cómo termina la ver las biblioteca ahí. imágenes sin audio, porque así vemos un poco, porque él lo describe gráficamente. Dice, acá hay como 2 pilas, ¿no? Está la pila de las leyes que serán... Y Derogadas. fíjense la frase que dijo, si se quiere, ¿no es cierto? Como abriendo, Bueno, claro, ahí está. Hay O sea 2 pilas ahí, de las leyes que serán o serían modificadas y las otras que serían derogadas. Y hay 2 palabras, si uno le presta atención a Sturzenegger, que dice privilegios y statu quo. Eso es lo que conceptualmente modificarían o derogarían en todo ese trabajo que él muestra con orgullo. Ahora veremos en la presentación Es de Milei. minucioso,
Perdón. Sí, Osvaldo. No, es que el DNU tiene que ser aceptado o no por una de las cámaras. Lo que pasa es que a partir del Con la momento... bicameral. Claro, No. pero a partir ¿Por del qué? momento de su publicación en el boletín oficial empiezan a funcionar. Necesariamente. O sea, Sí. después hay un tiempo para que se baje o no, pero desde mañana empieza a funcionar efectivamente. Vamos a, en cualquier momento, cuando la producción me diga, vamos a hacer como la ruta del DNU. ¿Qué pasa si tal cosa, si tal otra cosa, si va al Congreso, la bicameral? Ahora lo va a explicar Lucía Salinas. Ceci, ¿tenías algo? No, decía algo más que es minucioso ese megadecreto, o en realidad ese trabajo que hizo Federico Sturzenegger, veremos después qué es lo que termina en el decreto, al punto de, por ejemplo, mirar, por supuesto, grandes cosas que han estado en debate, como el registro automotor, la ley de abastecimiento y demás, pero también mira cosas completamente puntuales, como por ejemplo un beneficio o un costo extra para todas las exportaciones que salen por los puertos de la Patagonia Argentina. Digamos, hay cosas que cambian la condición para alguien que opera en Argentina. En esta ciudad es distinto del que opera en la ciudad de al lado. Bueno, a ese tipo de pequeñas regulaciones que hacen a la burocracia de la Argentina y a la diferencia de las condiciones para unos y otros, le apunta muy fuerte este paquete de Sturzenegger. Vamos a hablar con Rosendo Fraga. Rosendo, ¿estás ahí? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Rosendo? Bueno, no nos escucha todavía Rosendo. Ya nos va a escuchar. Déjame sumarte a lo que decía Cecilia. Vamos a mejorar. Nos avisa cuando está Rosendo. Déjame sumarte el tema ley de alquileres. El tema ley de alquileres estaría en este paquete y en estos anuncios del presidente de la Nación, que va a ser en 35 minutos exactamente. Ahí me parece que también va a haber, en el marco de cosas que quieren modificar, desde las muy pequeñas regulaciones por ahí, que mucha gente no va a entender, a un mensaje a un sector de la sociedad que hoy está muy preocupado por la situación de los alquileres. Habrá que ver si el tema de que se dolaricen o no, empieza a jugar. Ahora, algunos decían que hay, por ejemplo, si uno se pone a buscar por las páginas, 900 ofertas en lo que es Capital y el AMBA, nada más de alquileres. Es una situación... Sí. Crítica, Pero, bueno, caótica. Es dramática, límite. pero no la modificaron y lo que modificaron fue para peor o igual. Rosendo Fraga, creo que ahora sí. Hola, Rosendo. ¿Cómo te va, Diego? Gracias por llamarme. Bueno, a ver, van a anunciar un DNU, decreto con un montón de propuestas de regulaciones, como yo en lo particular no recuerdo desde años larguísimos. ¿Qué pensás vos de este DNU y de la viabilidad legal y el acompañamiento de la justicia de este DNU? Bueno, yo pienso que es uno de los ejes de mi ley, de regular, ¿no es cierto? Regular para dejar a la economía más ágil, más libre, al sector privado con más iniciativa. Bueno, pero yo diría que... como vos describiste el DNU, es difícil que la mayoría de la población lea el DNU, lo analice, lo comprenda, lo entienda, ¿no es cierto? Es la otra cuestión. Hay una comisión bicameral, ¿no es cierto?, que convalida los DNU, integrada de 2 cámaras. Creo que ese va a ser un problema del gobierno, ¿no es cierto?, porque quizás demasiado rápido se definió y el gobierno no tuvo la capacidad de negociar, de operar, para tener una participación importante en esta comisión. Acá veo un problema. Y la justicia, yo creo que no veo que la justicia vaya a declarar inconstitucional el DNU. Pero sí, a lo mejor, algunos de sus aspectos sí pueden ser cuestionados, invalidados por la justicia, que además habrá que ver qué resulta finalmente con las distintas instancias. ¿Y qué te parece en sí como iniciativa, que es muy ambiciosa ciertamente? Mirá, yo creo personalmente que la iniciativa es correcta, ¿no es cierto? Es coherente con lo que Milei piensa y con lo que ha dicho en la campaña. Y con la idea de Reconozco shock, que, ¿no? Que Milei tiene. Exactamente. Pero lo que yo te digo es sí, no hay que esperar de la gente una comprensión específica
del decreto. La idea, como decís, bueno, esto es claro. Y mira, lo mismo que ha pasado hoy con la protesta, te lo muestra. Tiene que actuar rápido, Milei. Los gobiernos en todas partes se desgastan cada vez con más velocidad y entonces actuar rápido es fundamental. Bueno, a propósito de eso, ¿cómo viste este debut de este protocolo antipiquetes y lo que ocurrió en el centro de la ciudad de Buenos Aires? Mirá, esto es una protesta que se hizo al 10º día de un gobierno que ganó claramente en segunda vuelta con el 56% de los votos. Creo que una apreciación de la situación por parte de los grupos que movilizaron la protesta, de los objetivos, los hubiera llevado a postergar una protesta de este tipo. Creo que Pablo lo dijo en el sentido, y este es el punto, se quiso adecuar la realidad a una narrativa por la fecha. Es decir, poner la fecha solo por la narrativa en estas circunstancias, bueno, eso aísla el conjunto de la sociedad la protesta. Vos decís que los organizadores... Creo que fue... A ver si te entiendo. Vos lo que planteás es que los organizadores tomaron esta fecha tan sensible de un 20 de diciembre, pero que eso no está en sincronía con el clima de época y que por eso no funcionó en la cantidad de manifestantes. Exacto. Ahora, cuidado, es decir, estamos, como dijo el ministro de Economía, con 1% de inflación diaria. Eso es una realidad. Y a lo mejor en 1, 2, 3 meses la situación cambia. Claro. Y pasa a haber un clima más adecuado para este tipo de protesta. Pero acá el punto fue como de querer adecuar la realidad a una narrativa. La gente no estaba para una protesta nacional amplia y eso me parece que fue evidente. Pablo de León. ¿Qué tal, Rosendo? Buenas noches, un gusto. ¿Te parece que este anuncio del decreto del DNU abre un camino que quizás pueda ser más, que apele mucho más seguido a Milei, o quizás la reunión de ayer de los gobernadores con su totalidad le abre un foco de negociar con algunos peronistas tipo Jaldo y Jalil que un poquito se corrieron o se desmarcaron del resto como Kicillof? Mira, te digo que sí a tu pregunta. Yo personalmente creo que acá hay un Milei que en el terreno político, para mí, está demostrando más capacidad como político de lo que uno podía esperar. Un terreno económico donde hay interrogantes y una situación social donde hay que poner una alerta, ¿no es cierto? El plano de la política es donde hasta ahora me parece el presidente Milei apareció más sólido en este punto. Y esto implica la capacidad de negociar, la capacidad de imponer y de negociar al mismo tiempo. Y esta es la clave hacia adelante para un presidente con un partido chico, con una coalición compleja y una oposición que no tiene que subestimar. Hablando de eso, y finalmente mencionamos hasta aquí la actuación del gobierno, tu mirada sobre estos primeros días de Milei, la izquierda, que quizás se adelantó al clima de época por lo narrativo del 20 de diciembre, y nos falta esta tercera pata en la conversación, el peronismo / kirchnerismo. ¿Qué ves ahí? Primero, recordaría la izquierda. La izquierda, la elección fue hace pocas semanas. ¿Cuántos votos sacó el sector que hoy protestaba en la calle? Bueno, menos del 4% de los votos y tiene 5 diputados sobre 257, ¿no es cierto? Bueno, el peronismo yo creo que tiene más, si vos que llamémosle, más olfato político, más proximidad con la situación social en sentido amplio. El peronismo va a esperar lo que la izquierda no hizo. Va a esperar y de acuerdo a las circunstancias va a ir viendo cómo se mueve. Pero ni aún los piqueteros más duros del espectro peronista y kirchnerista estuvieron hoy en la protesta. Rosendo, como siempre, un placer. No, gracias por llamarme. Hasta luego, Diego. Muy bien. Los DNU, ¿cómo son
¿Qué puede pasar? ¿Qué puede no pasar? Como el camino, la ruta de un DNU. Bueno, Lucía Salinas. Vamos a ver esto porque surgen muchas dudas al respecto y uno también se pregunta la situación, el contexto en el que un presidente, que es el único que puede firmar un decreto de necesidad de urgencia, lo hace. Vamos a ir repasando paso por paso, una suerte de ruta, de camino, de cuál es el recorrido administrativo de este decreto de necesidad y urgencia. Lo primero que tenemos que tener en claro es que una vez que se dicta el DNU, debe ser publicado en el boletín oficial. Desde ese momento, ahí lo tienen en pantalla, el decreto de necesidad y urgencia corre vigencia. Sin embargo, todo DNU, y esto explicado por constitucionalistas, debe ir al Congreso. El jefe de gabinete de ministros, una vez que es publicado el DNU, tiene un total de 10 días hábiles para enviarlo al Congreso. ¿A dónde lo manda? Sí. ¿A qué parte lo manda en el Congreso? A la comisión bicameral. Que esa comisión bicameral tiene 10 días para emitir un dictamen. ¿Qué hace esa comisión específicamente? Yo antes que eso te preguntaría, ¿quiénes están integrando Bueno, esa comisión? la integran 8 diputados y 8 senadores. Esa comisión lo que tiene que hacer es analizar todo ese DNU a la luz de los requisitos que establece la Constitución Nacional. La comisión solo tiene que decir si es válido o inválido en función de la letra de la Constitución. Señora Hay mía, espere un poquito. ¿Sabemos ya, Pablo de León y compañía, quiénes están ahí, los 8 y 8? Los 8 escalones. No, igual ¿Quiénes van a estar ahí? No, ¿Sabemos? no lo sabemos porque aparte no están Clave ahí, definidas las porque, No, no está digamos, definida. Vos sabés que la Constitución... Pero déjame, no está definido porque no están definidas las comisiones como la de presupuesto, pero establece un dictamen. Eso no significa... Después tiene que ir a las cámaras Bueno. para que las cámaras determinen si la aprueban o no. Esa comisión establece un dictamen. Sí, Una comisión que todavía no existe, con lo cual puede tardar mucho. No está Bueno, conformada. esa comisión bicameral tiene 10 días, tiene un plazo estipulado para emitir el dictamen. Con este concepto, validez o invalidez a la luz de los requisitos de la Constitución Nacional sobre la conformación y el contenido del decreto de necesidad y urgencia. Ahí se remite al Congreso, es decir, a ambas cámaras, y acá lo que ocurre es que tanto diputados como senadores no tienen ningún plazo para pronunciarse al respecto. ¿Esto qué significa? Si diputados o senadores no se pronuncian, ¿no rige el DNU? No pasa nada. El DNU tiene vigencia desde su publicación en el Pero boletín ojo con eso oficial. último. Dice, si el Congreso no lo trata, pierde vigencia. No, el DNU sigue. El DNU el Congreso sigue. no resuelve, tiene con- vigencia. No. Claro. Exacto. Si el Congreso no lo trata, no pierde vigencia. Por eso. Claro, por eso. No Tiene pierde vigencia. Ahí está. Por eso les doy un dato allí. Hay 100 decretos de Alberto Fernández que nunca fueron tratados y no pierden vigencia. Quedan Esto ratificados, de hecho. claro, este es el recorrido administrativo. Después, por supuesto, está la vía judicial que va por otro carril. Desde Perdóname hoy que a la te spoilee. medianoche. Mañana mismo vas a tener abogados objetando el DNU, Mira, haciendo presentaciones. Exactamente. A partir del momento que se publica en el boletín oficial, un particular, una ONG, un abogado, en un organismo que considera que algo de la letra de ese DNU podría ser inconstitucional, va a ir a la justicia. ¿A dónde va a ir? Al fuero contencioso administrativo, porque lo que se está poniendo bajo tela de juicio es una decisión de un poder del Estado y este es el fuero que dirime esas cuestiones. Pero mientras alguien va y lo presenta en la justicia, ¿sigue vigente el DNU o Sí. apenas alguien presenta, pone el palo en la rueda y ya no gira más el Ahí DNU? No. depende lo que se presente. Se puede presentar en la justicia un pedido de inconstitucionalidad, con lo cual eso va a terminar en la Corte Suprema de Justicia y hasta tanto no se pronuncia el máximo tribunal, no se toma ninguna decisión al respecto. O sea que sigue en vigencia. Exacto. Otra cosa es un amparo o una medida cautelar que muchas veces lo que tienen arraigado es
la suspensión de la medida, que Del esa DNU, medida, en este claro, caso. en este caso del DNU. Bien, lo último entonces tenías... Lo último es una pregunta y acá también le damos la participación a Pablo. ¿Qué pasa si el Congreso lo trata? ¿Qué discusión Claro. política comienza a surgir allí? Bien, Pablo de León resuelva el universo, porque la pregunta de esto tiene tanto el DNU adentro que es, ¿te imaginas esa discusión? Siempre decimos lo mismo, sí, la ley de alquileres, con la evidencia de que estaba destruido el mercado, destruido los inquilinos, los inmuebles vacíos pagando expensas y los inquilinos afuera, viviendo en la casa de los viejos porque no hay para alquilar. Aún con todo eso no lo arreglaron o lo arreglaron mal. Si una sola ley, ¿qué será de todo esto? Vos que todo lo sabés. No, yo lo que te digo es que la particularidad que tiene el DNU, es el decreto de necesidad y urgencia, no un decreto normal, es que necesita doble rechazo para que no ande, ¿entendés? Estamos hablando de diputados y senadores, así es el Parlamento Nacional, todos lo saben. Necesita doble rechazo, con lo cual es muy difícil que esto se vuelva atrás. Y un elemento que antes decían ustedes con Osvaldo muy claro es, se publica a las 12 de la noche, a las 12 y un minuto ya empieza a regir. Así sea lo más polémico del mundo, la justicia o el Congreso tienen que resolver sobre cosas que ya están sucediendo. Bien, yo ahora me voy a meter con un tema que es espinoso, me parece que va a ser de lo más sensible del DNU que se va a anunciar, que es reformas en las contrataciones laborales. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, ahí hay algunos puntos que sabemos de la reforma de las contrataciones laborales que no tienen que ver con grandes cambios de la LCT, de la Ley de Contrato de Trabajo, por esta lógica del decreto. Sin embargo, sí aparecen incorporaciones. Me parece que la más llamativa y difundida, conocida hasta ahora, porque se ha hablado, y ha hablado el propio Javier Milei con los gremios de eso, antes de ser electo, ha hablado con Gerardo Martínez de eso, es el fondo de cese, que no termina de ninguna manera con el modelo de indemnización actual. Ojo, hay que aclarar eso, pero sí cambia quién es el pagador. Las empresas, a partir de que rige y adhiere un gremio y un sector al fondo de cese, lo que hacen es poner todos los meses una cuota, un aporte a ese fondo, y el día que despiden a un trabajador, cobra el 100% de su indemnización inmediatamente de ese fondo, no lo paga la empresa. Es como una especie de seguro de indemnización para las empresas. Hoy funciona muy bien para el rubro de la construcción y es una apuesta a sacarle peso y burocracia a el mundo empresario. Dijiste bien, se adhiere porque no es obligatorio. No es obligatorio porque lo que no puede hacer el decreto, y en esa conversación o en esa discusión que ha habido entre Federico Sturzenegger y cada una de las ¿Le áreas... sirve a todas las actividades? A la construcción tiene un inicio, una obra y un fin. Sí. Entiendo que la UOCRA dio el ok porque le parecía correcto y que las empresas constructoras les parecía correcto. ¿Es replicable en otras actividades donde el trabajo, si vos querés, es menos temporal, es más continuado en el tiempo? Es el mismo paquete, en definitiva. Lo que pasa es que en la UOCRA tiene un gran incentivo, que es que funciona como una especie de bono cada año y medio que termina una obra. Entonces, aunque a veces sea el mismo que contrata a una persona que despide, el trabajador en el medio se lleva la indemnización de un año y medio y se lleva como una especie de bono de haber terminado esa obra y arranca de nuevo. Nunca acumula, claro, la indemnización de 10 años o de 20 años de trabajo. ¿Y qué pasaría en otra actividad? Súbete en comercio. Bueno, puede pasar exactamente lo mismo. En comercio, por ejemplo, es un rubro donde hay mucha rotación. Lo que hay que preguntarse es, en la industria, por ejemplo, donde un trabajador puede pasar 15, 20 o 30 años adentro de la misma empresa, si hay un incentivo del gremio a cambiar de modelo. Ahora, hay un incentivo para la empresa. Porque la empresa tiene que todos los meses poner, ¿cuánto es? Primero 12%. No sé el monto, pero tiene que poner... me parece que vos estás hablando de los aportes patronales y los aportes previsionales. Te estoy diciendo del seguro. Fondo de cese. El fondo de cese tiene un porcentaje, digamos, si vale 10, es 12. Creo que era 12, suponete, pero por el primer año. Por el segundo año, otro porcentaje. Si vos tenés 15 años, alguien contratado 20 años, no sé si es lo mismo que para una constructora que empieza una obra y la termina. Bueno. En un rato va a venir Jorge Colina, que es un economista experto en temas laborales,
Y va a ser muy interesante escuchar, porque la verdad es que la única alternativa que escuchamos al sistema tradicional es el famoso sistema UOCRA. Atención, porque Jorge Colina te va a explicar que no es tan fácil de replicar a todos los sectores. Pero repitamos Yo creo que lo que va a pasar es voluntario, Ceci, lo que van a anunciar es voluntario. Es voluntario, o sea, se pone a disposición el mecanismo, se crea el fondo de cese y después cada gremio, cada sector puede incorporarlo a su convenio colectivo de trabajo. Yo creo que ahí, a los sectores a los que desde el mundo empresario les interese adherir a eso, lo que van a hacer es buscar incentivos. Buscarle un incentivo, darle un premio de alguna manera, por alguna vía al sector gremial o al trabajador para terminar adhiriendo a ese sistema. También tiene que tener la adhesión del trabajador. La decisión del trabajador. Una vez que... La adhesión. Si el convenio colectivo de trabajo adhiere a eso, ese régimen puede regir para todos los trabajadores de ese área. Uno no puede Así negarse. funcionan los convenios colectivos en Argentina. Sí. No importa si vos estás afiliado al gremio o no. Rige para tu actividad el modelo que tiene ese gremio. Hay mucho más en materia laboral y vamos a volver a eso. Está Manu Jove. Manu, te escuchamos. Diego, lo decíamos antes, así como somos ansiosos, también somos insistentes, nosotros, es parte de nuestro trabajo, y me contaban algún detalle más de lo que vamos a ver en un ratito nada más, pasadas las 9 de la noche. Hay foto completa de los ministros, efectivamente es Milei con su gabinete acompañándolo en la imagen, en el encuadre. Bien, fíjate vos. Sí, insistimos y lo logramos, sí. Estamos foto viendo completa la parecida a foto. aquella imagen que vimos. Bien, esta foto entonces repetí exactamente qué es, de cuándo y para qué. Manu. A ver, lo que te decía es, vamos a ver en un ratito nada más a Javier Milei acompañado con sus ministros detrás de él y a sus costados, por ejemplo, a su derecha Sandra Petovelo, a su izquierda me contaban Patricia Bullrich también por allí. Digamos, la foto también, sí. Karina Milei, exactamente. Los ministros, con Karina Milei incluida, secretaria general de la presidencia, van a estar en ese encuadre. Es decir, la foto no va a ser solo Milei. En el plano que vamos a ver va a estar avalado lo que esto quiere decir. Bien, están para reforzar la decisión general de todo el gobierno. No es solo Milei en el clásico primer plano de una cadena nacional, sino que veremos rodeado de todo el gabinete. Exactamente. Vamos a ver la foto del gabinete completo, del equipo completo de Javier Milei, acompañándolo en este mensaje que me dicen, un poquito menos de media hora es lo que dura. Menos de media hora. Bien, Manu. ¿Te das cuenta, Manu? La ansiedad y la insistencia, que son aparentemente defectos, también son virtudes. Y las tenés. Gracias. Así parece. Gracias. Muy buena foto. Gracias. Y el dato de Manu. Porque es una novedad a nivel cadena nacional. Yo no recuerdo, ayúdenme ustedes, porque mi memoria puede fallar, pero no recuerdo cadenas nacionales. O sí, de Cristina también ponía en algún momento ministros, o en los actos ponía ministros. Ponía todo un público aplaudidor. Sí. Tenía todo un público que aplaudía. Bien. Y lo que pasa es que también quizás esto pueda dar una pista de cómo va a ser el DNU. Porque, ¿qué pasa? Antes repasaban el tema de la acción judicial contra el DNU. Si el DNU va a ir con un montón de cuestiones juntas o va a empezar a dividir por áreas. Bueno, estas desregulaciones de la energía, tal o cual ministerio. Bueno, va por el lado. Eso es tal ministerio. Es entonces el ministerio, se enfocarán a tal exactamente. ministerio. Lo que va en transporte, lo que va a Petovelo. Eso me parece que quizás se divida. Viste que hasta hace un rato hasta antes de la grabación del discurso, se estaban resolviendo cuestiones técnicas, me dijeron. Tiene que ver quizás con cómo enfrentarse, no contra el Congreso, sino con la justicia. Bueno, muy bien. Vamos a decir simplemente que... ¡Aló! Hola, chicos. ¿Cómo están? Pueden aplaudir, ¿eh? Pueden aplaudir. Bueno, ¿cómo está la como usted diga. La Díganme señora cosas lindas, que soy una leyenda. va a tener, a ver si me equivoco, creo que la primera entrevista de Milei, presidente, no. Sí, una mesaza. Sí, con la señora Mirta Legrand de Tiner este sábado a la noche. Cumplió su promesa, ¿eh? Sí. Así que, bueno, hay que estar cenando
con él solo, ¿eh? A mí me da un miedo a veces. ¿Qué dije? Me da miedo. Y sus famosas frases, Cómo ustedes son grita. raros, chicos. Sí, sí, es raro. Sí, son raros, son raros. No me va a dejar meter ni un chivo, porque yo meto todos chivos privados. De vez en cuando le mando este besito a tal gobernador. sector privado. La mayoría es sector privado, ¿eh? El sector privado. Espero que no empiece a hablar de Friedman, de Hayek y de la escuela austríaca, porque le voy a hacer comer la campanita, ¿eh? Sí, 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 no, porque si le baja el rey, empieza con la escuela austríaca, el rating. Cállese la boca, porque él será el presidente, pero la leyenda soy yo. Ahí está. La que los ve pasar, la chiqui. Es cierto, Sí. es cierto. Me hubiese gustado que venga con Karina, con la hermana. Está todo el día con la hermana, ¿no? Sí. No se separan Esa nunca. son ya con- es un notón, Sí, sí, Mirta, sí. pero con la hermana y escucharla ¿Por un qué poco no habla con- esa chica? ¿No habla? Y ¿Le porque es comieron el la lengua a los misterio. ratones? Que no, Va pero- solo a lo de Guido Casca, pobrecita. No, pero hace años fue. No, nada, bueno. Igual a mí, ¿sabe lo que me parece? Que ella habla por boca de él. Bueno. Mire qué observación. la ¿Se acuerda chiqui, cuando eh? se decía de Reutemann, crece en el silencio? Esa frase, crece en el... Sí, se decía de Reutemann. El que- apóstol mudo de la Setúbal, le decía un periodista de Santa Fe. Rogelio ¿Cómo se Alanís. acuerda Le mando un de eso? Se besito. acuerda de todo. Sí, 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 sí. Le decía, el mudo de Guadalupe, le decía, por el barrio de Guadalupe. Rogelio Alanís se llama, el periodista de Santa Fe. Le mando ¿cómo se acuerda? Ese besito. besito. Tarico es Santa Fe me pongo de increíble, pie. pero no usted. Sí, hay que estar informada, Sí. hay que estar informado, leer, leer todo. Yo leo todo, chicos, ¿eh? Sí, Leo sí. todo, Se todo. nota. Pero ese Todo. DNU que presentaron no lo voy a leer, no ¿No? lo voy a leer. ¿Por qué? No. No, yo Mire, no pienso falta- perder mis próximos 96 años leyendo ese boletín. Mire esto, tengo el dedito Claro. ahí. Brillante. 10, tengo, fíjese Sí. el 10 minutos. detalle, el 10 contador, minutos 10 falta. minutos con Sí, sí, 30 falta. Bueno, le pido al señor Sturzenegger que me mande un resumen por mail, ¿eh? Qué raro es este muchacho, pero al menos veo que, qué sé yo, da un poco de esperanza, ¿no? ¿Usted No vio el como video anterior de que dio Sturzenegger, lástima. señora, Sí. mostrando el mundo analógico de Sí, lo sí, impreso? cuántos arbolitos mataron para hacer eso? Diría un ecologista, ¿no? Bueno. Bueno, Sí, bueno, sí. ¿y cómo? Esperemos que sea cosas positivas, ¿no? Porque, Sí. bueno, Pero qué momento el mano a esperemos mano. terminar bien suyo. el 20 de diciembre, ¿no? Bueno. Bueno, hasta acá, bueno, hasta Ya termina. Uber Eats, ya está. Yo lo que pasa es que no me gustaría quedar muy oficialista, así que le voy a hacer algunas preguntas con maldad como las que le hice a Melconian cuando usted estuvo en la mesa. Yo estuve, Sí. sí, le tiré un pelotazo cruzado fuerte, sí. ¿Y qué Bueno, le va a sí, preguntar? le mando ¿Qué le va un a preguntar saludo al movilero, ¿cómo se llama? Alan Ferraro, ¿eh? Sí, Alan Ferraro. sí, Que- que se cruzó Que le con mando este Beliboni. besito, querido, ¿eh? Sí. Este señor Beliboni, con un insulto de la época que lo conocía Tiner. El Gil de Lechería le tiró. Sí, sí. De Después lechería. pidió Por favor. disculpas, Belibone, todo se ha dicho. Después pidió No, no, disculpas, sí, pero Bueno, un puré de ribotril de él. sí, sí estaba. Espantó los pocos votos que tenía, pobrecito. Pero bueno, Sí. ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Espero que el sábado terminemos gritando ¡Viva la libertad, carajo! Sí. Mierda, carajo. Mierda, Eso carajo. le falta. Mierda, carajo. Ay, sí, tendría que Ese decirle, sería como una Mirta, conjunción de los dos brillante, mundos. brillante. Viva la libertad, carajo. Bien. ¡Viva la libertad, mierda, carajo! Ahí está. Ese sería un Ahí momento está. ya épico. Como Bueno, te ven, te tratan y si te ven mal, te privatizan. sí, sí. Porque usted cuenta siempre que a usted, en su momento, en la televisión, la corrieron, ¿recuerda? Sí, en los 80. No Sí. podía hacer televisión en los canales de aire. Porque eran casi todos estatales. Claro. Sí. ¿Y ¿quién me dio la posibilidad de volver a la televisión? Carlos Menem. Buah. Yo lo digo siempre, en ATC. Sí. Ahí está. Bueno, las Sí. cosas de la vida, las cosas de la puerta giratoria un poco de Argentina. Bueno, ¿Sabe los que vi Mirta, pasar? ¿Sabe cuántos se hicieron los guapos? sin Vayan embargo, pasando. como decía Pinti, los artistas quedan. La gran artista queda. Bueno, Necesito Mirta, un busto ahí en la Casa Rosada. ¿Eh? Que mira, que por DNU permitan... Sí, Bien. sí. Bueno, muy bien. Bueno,
Quedan Bueno, querido, 7 minutos, ¿eh? Le mando un beso, Le a deseamos usted y mucha y suerte todos, para el sábado. A las chicas muy bien, Como Bien. están explicando todo, Muy bien, Cecilia Buflete, Ahí Gracias, estamos. querida. Gracias, Y le- gracias. Necesito una contadora yo, si me quiere venir a dibujar los números. El Digo, a ver. No, ¿cómo a dibujar? Auditar. No, bueno, si bueno, Está usted me bien, entiende, querida. Sí, Usted usted no se entiende. preocupe. Sí. Me manda un Después, WhatsApp y en ahí privado, estoy. por producción, arreglamos, querida. Gracias. Mirta, un beso enorme. Suerte para Este el besito, sábado. querido. Bien. Chau. Vamos a hacer una pausa. Fíjense ustedes, faltan 7 minutos y se viene la cadena nacional, la primera cadena nacional de la presidencia de Milei. Bueno, en minutos ya se viene la primera cadena nacional de Milei. Hay mucha expectativa por lo que se va a anunciar ahí. Está con nosotros ahora, no es Milei, pero es Rolo Barbano. Ahí está Rolo, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Querido Bien, Rolo. todo bien. Bien, siempre es un gusto que venga. Y está con nosotros Osvaldo Bazán, que va a hablar sobre esto que está a la izquierda de vuestra pantalla. Tenemos la encuesta, ustedes saben, hoy se puso en funcionamiento el operativo policial contra los piquetes. Queremos saber cuál es tu opinión. Hay 3 posibilidades de respuesta. A, debió ser más estricto. B, funcionó correctamente. C, fue demasiado duro. Querida teleaudiencia, pueden ya. Teleaudiencia. Teleaudiencia. Muy bien, Pablo de León, Bueno. ya segundos se viene. Segundos, Milei. discurso grabado del presidente de la Nación, entre 20 y pico y casi 40 minutos, se dice, porque obviamente estaba todo muy guardado, Milei con sus ministros mostrando uniformidad del Establecido por el gobierno. artículo 75 de la ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual, a partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional, LIC 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, con motivo de comunicar a la población las bases para la reconstrucción de la economía argentina. Habla para todo el país el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta. Porque allí, donde se intentaron, han sido un fracaso en lo económico, han sido un fracaso en lo social, han sido un fracaso en lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. Esa doctrina, que algunos podrían llamar izquierda, socialismo, fascismo, comunismo, y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo, es una forma de pensamiento que diluye al individuo en favor del poder del Estado. Es el fundamento básico del modelo de la casta. Es una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la nación, que el individuo solo es reconocido si se somete al Estado y que por lo tanto los ciudadanos le debemos pleitesía a sus representantes, la casta política. Es decir, que los individuos no son sino un medio para los fines del Estado. Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Una doctrina que parte de la idea de que un grupo de burócratas sentado en una oficina
pueden planificar la vida de millones de seres humanos, considerando sus deseos, capacidades, preferencias y circunstancias. Es una doctrina que considera que los políticos, en consecuencia, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Es decir, que en esencia es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia, un país con déficit consolidado de 15% del PBI, donde 5% del déficit es del Tesoro y 10% del Banco Central. Un país que gasta tanto que no le alcanza para pagarlo ni siquiera con la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Un país sin reservas en el Banco Central y con su confianza crediticia destruida. Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI para financiar ese gasto público y que ahora, producto de esa emisión desenfrenada, enfrenta su peor crisis inflacionaria en 40 años. Un país que iba camino a estrellarse contra una inflación anual del 15.000% y que requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre. Ese cambio comienza hoy. Un aspecto central del fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado que ha tenido en la vida de los ciudadanos. De esa creencia de que los políticos son seres superiores que deben regir los destinos de cada uno de nosotros, se desprende un andamiaje institucional que hace que nadie pueda trabajar, comerciar, circular o educarse sin el permiso de ellos. Mientras que en una sociedad libre todo está permitido, salvo lo que está prohibido, en una sociedad colectivista como la Argentina, todo está prohibido, salvo lo que está permitido por los políticos. En clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Durante los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Esta expansión del Estado ha venido acompañado de la mayor destrucción de riqueza de un país en lo que se tenga registro. Nuestro país, que a principios del siglo XX era la primer potencia mundial, a lo largo de los últimos 100 años se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa, el déficit fiscal. De hecho, de los últimos 123 años, en 113 de ellos hemos tenido déficit fiscal y de las 22 crisis que los argentinos sufrimos en nuestra historia, 20 han tenido origen fiscal. Pero como la clase política no ha querido atacar nunca la causa de nuestros problemas, han recurrido sistemáticamente a la deuda, la emisión monetaria o la suba de impuestos para paliar este déficit. La consecuencia de esas decisiones es que la Argentina es el máximo defaulteador serial del mundo. Le hemos quitado 13-0 a la moneda, hemos destruido 5 signos monetarios, hemos tenido 2 hiperinflaciones sin guerras y tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Lo que debe entenderse es que el problema es el déficit y que las soluciones a las que los políticos recurren, lejos de arreglar el problema, lo empeoran. La utilización de la deuda como mecanismo continuo de financiamiento del déficit y el inevitable default, lo que produce es el incremento del riesgo país, la suba de la tasa de interés, la caída de la inversión y finalmente salarios reales miserables. La emisión monetaria, como haya sido demostrado teórica y empíricamente, es la única causa de la inflación, que es un impuesto regresivo encubierto que entorpece la señal de precios, destruye la inversión y el poder adquisitivo de los argentinos. El aumento indiscriminado y continuo de impuestos atenta contra el derecho de propiedad de los argentinos, contra el ahorro, la inversión y en consecuencia genera también salarios reales miserables. Para solucionar los problemas que causan los distintos mecanismos con que los políticos intentan financiar el déficit, en vez de afrontar la causa, que es el déficit fiscal, los políticos introducen regulaciones,
controles de precios, cepos, trabas burocráticas y normativas que violan la libertad y el derecho de propiedad de los argentinos, entorpecen el cálculo económico y destruyen la generación de riqueza. En consecuencia, el Estado en su conjunto se ha vuelto una máquina de impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y fundamentalmente la libertad. La consecuencia de ello es que Argentina es un país donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Más de 10% de la población es indigente en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión impositiva sobre el sector agropecuario del 70%. El Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. El empleo privado está estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde hace más de una década. El PBI per cápita es 15% inferior al del 2011. Un tercio de los trabajadores formales son pobres. Tenemos una tasa de desempleo baja, pero que se explica con empleo precario y salarios reales miserables. Y 6 de cada 10 chicos entre 0 y 14 años son pobres. Quiero detenerme un segundo en esta cifra que acaban de escuchar. 6 de cada 10 chicos de entre 0 y 14 años son pobres. Esa es la tragedia que estamos viviendo, producto de un modelo político y económico que atenta contra la libertad. Nada es más importante que revertir esa tendencia trágica que hipoteca nuestro futuro y por eso nuestro foco en la importancia del capital humano como motor del crecimiento económico. Pues bien, hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. Como nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años, ataca el déficit, que es la causa de nuestros problemas y no las consecuencias del mismo, podemos comenzar hoy a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones pero solo generan problemas. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de desregulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones. 13. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la ley de fuego. 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. 22.
modificación del marco de regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23, eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. 24, incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. 25, restablecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. 26, modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. 27, modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. 28, desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. 29, desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. 30, incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de la casta que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual, hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional, LIC 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de haberse escuchado las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, sobre las bases para la reconstrucción de la economía argentina, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Muchas gracias. Muy bien, tal como se esperaba, anuncia Milei un paquete de reformas tremendamente ambicioso de todos los temas con un postulado de fondo, y es: los políticos, la casta, llenaron a la Argentina de regulaciones y la causa de la crisis, con una serie de enumeraciones de la crisis, de la pobreza, de la desocupación, del estancamiento del empleo privado, todos sostenidos en, según el gobierno y según Javier Milei, en la maraña de regulaciones. Por eso, dice el presidente, lo que hay que hacer es desregular. Y hay una infinidad de temas absolutamente sensibles. Voy a mencionar algunos: ley de alquileres, ley de abastecimiento, ley de góndolas,
ley de compra nacional, del observatorio de precios, atención con esto que voy a decir ahora, con la ley de promoción industrial, tantos lugares, Tierra del Fuego. Atención con esto, la puerta abierta a las privatizaciones de las empresas públicas, la modernización del régimen laboral. Ahora vamos a ver, porque imaginen que hay doble clic en cada uno de estos y para hablar un montón. El Código Aduanero, Ley del Fuego, Aerolíneas Argentinas, cesión del paquete accionario, política de cielos abiertos. Cielos abiertos. Vamos a empezar. Elijan una prioridad, pensemos juntos la prioridad, todas son temas absolutamente impactantes. Quiero decir que a mí en lo personal me impactó también filosóficamente dónde se paró Javier Milei y su gobierno desde una mirada liberal muy fuerte contra la casta, a la cual le va también de la cual va a necesitar ayuda para aprobar este paquete, muy fuerte para sostener, argumentar la necesidad de los cambios. Yo quiero empezar con algunas cuestiones que tienen que ver con lo simbólico. Cuando empieza el locutor dice bases para la reconstrucción de la Argentina. Me hace acordar un libro de Juan Bautista Alberdi, que es una de las bases de él, bases y punto de partida para la reconstrucción de la Argentina. Muy buena observación. Después, veíamos a los ministros, rara la muestra, ¿no? Porque hacía foco en ellos. Y ahí en celeste la novedad. Claro, hacía foco en ellos y no tanto, yo no vi primeros planos de él como esto es una foto, no es él con los anteojos. Y la novedad lo ves en ese color celestito, corríjanme los que saben de moda, es Federico Sturzenegger. Bien, la presentación oficial de Federico Sturzenegger como él, si vos querés vamos a conocer prontamente el rol formal, el desregulador. Exactamente. El que viene a desregular, el que nos había compartido, el cerebro, que habíamos visto el video hace un ratito de Sturzenegger mostrando las hojas que contenían todo esto que acaba de sintetizar en los bullets, en los puntos Milei. Exactamente, el desregulador, como dice Cecilia, Sturzenegger sí. No estaba Karina Milei, es un dato, me parece, sí estaba el secretario legal y técnico en esas caras que no conocemos, incluso muchos de nosotros lo vemos entre Milei y Pose, que es el que está parado con corbata roja o colorada. Ese es Herrera Bravo, secretario legal y técnico. Clave, ¿por qué? Porque el DNU tiene que tener rigurosidad técnica para lo que sea impugnado en la justicia. Y después vamos a empezar, y seguramente Cecilia tiene muchísimo. Yo digo, de toda esta enumeración que hizo, que la podemos repasar, la primera fue derogación de la ley de alquileres. Entonces, como contábamos antes, claramente todas estas cuestiones que para mucha gente es árido, pero que claramente nos impacta la vida a todos, el primer punto fue derogación de la ley de alquileres. Bien, déjame dar una pantalla para atrás porque fue muy intenso el discurso en lo conceptual, en la presentación, ¿verdad? Con el colectivismo, así llama, vieron que incluso arriesgó Milei, dijo socialismo, etcétera. Después dijo, vamos a llamarlo acá colectivismo. El colectivismo, fíjense, diluye al individuo en favor del peso del Estado. Es como una declaración de principios quizás que no esperábamos para el anuncio de un DNU. El Estado no puede ser más importante que los individuos. Lo que nos llevó a la ruina, dice e insiste, es la doctrina colectivista. Es absolutamente inédito en la historia del país, digamos, y es un giro de 180 grados absoluto de todo lo que escuchamos desde que nacimos. Bien, está con nosotros Jorge Colina, tal como lo anunciamos, es economista experto en relaciones laborales. Habrá que hacer doble clic en la desregulación o en la propuesta de modernización laboral. ¿Qué pensás que se puede enunciar, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Casi seguro que van a sacar las multas en la indemnización por despido. Porque eso ya hay un consenso incluso de todo el mundo. Me parece que el tema del fondo de cese lo van a hacer optativo. En el sentido de decir, bueno, si un sector se pone de acuerdo entre el gremio y la Cámara y quieren hacerlo, lo hacen. El fondo de cese, hay que dar una explicación acá, lo tiene la construcción. La UOCRA. La UOCRA. El tema es que la construcción no tiene indemnización por despido. La regla en la construcción es, mira, cuando se termina la obra, vos te vas y te llevas lo que tiene el fondo.
En cambio, la ley de contrato de trabajo, que son para los empleos permanentes, dice claramente, o sea, cuando uno despide a una persona, tiene que pagar el preaviso, que es 1 o 2 meses, y tiene que pagarle un salario por cada año de antigüedad. Entonces, ahí el fondo no sirve, porque ni por casualidad va a ser igual. A mucha gente le va a sobrar la plata en el fondo, a otros le va a faltar la plata en el fondo. Entonces, el fondo de la construcción no es aplicable a la ley de contrato de trabajo. ¿Qué incentivos tienen otras actividades porque recordemos que es optativo en teoría lo del fondo de cese? Bien. No sabemos. Para pasar. Vamos a En teoría era optativo, pero bueno, ¿qué incentivos tiene entonces? Técnicamente el incentivo va a ser de que no va a haber indemnización por despido. Es decir, uno dice, yo pongo la plata ahí, y cuando el trabajador se va, se lleva esa plata y... Para eso hay que modificar o habría que modificar la ley de contrato de trabajo. Claro. Y puede un DNU hacerlo y ya nos vamos metiendo en la legalidad de los anuncios. No podría hacerlo. En ese caso especial no, porque el tema de la indemnización por despido está en la Constitución, en el artículo 14, es la garantía contra el despido arbitrario. Entonces es muy complicado, incluso es muy complicado hasta por ley, bajar la indemnización por despido. De todas maneras, habían avisado que algunos de los anuncios de hoy eran DNUs y otros eran proyectos de ley. Sí. No es todo. El resto del paquete. Que ahí, de hecho, anunció que iba a solicitar las sesiones extraordinarias enviando un paquete de leyes. Claro. Yo creo que el tema de sacar las multas sí podría ir por decreto y ser urgencia, porque diciendo, bueno, acá hay una urgencia de falta de empleo y sacamos esto, que debería haber sido transitorio y terminó siendo permanente. Acá me parece, Diego, que en un primer pantallazo lo que yo veo es una búsqueda fuerte y contundente de darle una señal al mundo inversor. Porque acá no solamente hay eliminación de ley de abastecimiento, eliminación de la burocracia y de las regulaciones contra las que hoy protesta buena parte del mundo empresario en Argentina y que siente como un agobio buena parte del mundo empresario en Argentina, pero también hay apertura de mercados, búsqueda de inversores, búsqueda de negocio y de gente que venga a poner plata en sectores que hasta acá estaban regulados y tenían limitaciones. Apertura del sector de las telecomunicaciones, cielos abiertos, ley de tierras, transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas. No hay restricciones para la exportación. No. Sin restricciones para la exportación. Modificar el código aduanero para que esté prohibido prohibir las exportaciones, dice Javier Milei. Nos dio el título de algunos de esos decretos. Me hizo acordar mucho a el video en su momento del anuncio de Luis Caputo, donde dio un pantallazo general y ninguna precisión ni detalle de cuáles son las modificaciones, ¿no? De las cuestiones que se modifican, que tienen cambios, sino que es una derogación simplemente. Va a haber que ir a buscar por supuesto, texto completo del decreto. Para una cadena nacional, porque son tantos ítems. Bueno, se metió con el fútbol. Esto, digo, me parece, pasó un poco de largo, pero abre la puerta a las sociedades anónimas que para el club entren que quiera, que sí lo quieren. Obvio, ahora el tema es, pero es una novedad de fuerte. todo podríamos saber, la AFA que dice de esto, hay una posición institucional seguramente. Sí, claro, ¿Puede un club desengancharse y decirle, hola AFA, yo ahora voy a hacer una sociedad anónima? Bueno, todo esto será discutible. Pablo. Déjame darte dos elementos. Uno, mañana, ¿quién va a ser el vocero del gobierno? El presidente habló por cadena y vos decías antes, habla el sábado con Mirta Legrand, no habló como presidente ya después de haber jurado. Mañana el vocero del gobierno va a ser Federico Sturzenegger. Con lo cual me parece que tenemos que ponerle o entender y saber cuál es el nombre y el apellido de Sturzenegger en la estructura, pero mañana es vocero. A mí alguien me dice, tiene un cargo de staff en presidencia para monitorear la puesta en marcha del decreto y las leyes que involucra. Está bien, porque hay que ver si depende directo del presidente o del jefe de gabinete. El jefe de gabinete tiene una estructura tal vez más grande que nunca tuvo un jefe de gabinete por todas las cosas que tiene adentro. Y lo otro, los más memoriosos que nos escriben, están recordando casi una presentación que hizo en su momento Carlos Saúl Menem. Me parece que estamos en ese nivel y de hecho hubo gente que había trabajado en la reforma del Estado de Menem. Que no me sale el nombre ahora, pero vos lo vas a saber. El secretario de Energía, no sé si estás refiriendo a él, pero el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, es un hombre que estuvo trabajando con Sturzenegger en la reestructuración y en el modelo de reestructuración de las empresas públicas para ser privatizadas y trabajó en los 90
con Carlos Menem y con Domingo Cavallo en ese proceso también. Jorge Colina, un dato que dio Milei sobre el empleo, dice hay 6 millones de empleo privado. Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Es tu mismo número? Sí, es correcto. Y ese es un dato oficial que sale del Ministerio de Trabajo. Bien. Exactamente 6,3, pero Bien. se mantuvo ahí en 6,2, 6,3. ¿Sobre cuánto es el universo de trabajadores? ¿Cuánto es el del sector privado? 20 millones. ¿Sobre 6 sobre 20? 6 ¿Y el sobre 20. resto? 3 millones son empleados públicos, o sea, ya hacemos más o menos 9, y el resto son todos los informales, que pueden ser informales asalariados en negro, o sea, alguien que le cumple un horario y le pagan en negro, pero una gran mayoría, cada vez más, son los cuentapropistas. Bien. Que Entonces, están registrados como monotributistas, pero terminan siendo una informal. bien, entonces volvamos a esa cuenta. Si vos desagregarías el empleo público para decir, del total del empleo, ¿cuánto es privado en la Argentina, en porcentaje? El total del empleo, Sí. el 80%. El 80% privado. Está Pero considerando, formal, claro. ¿cuánto? Formal es un 30. 30 formal, 70 informal. Entonces no es... 60 informal, porque lo estamos 60. 80, el 50 informal. Bien. O sea, 20 público, 30 ¿Cuánto privado, se agravó 50 esta informal. proporción? Porque digamos, aún si sos pro Estado, el Estado deja de recaudar en la informalidad. Claro. ¿Cuánto se agravó Se esto? agravó mucho, creció casi más de 2 millones la cantidad de cuentapropistas, muchos de ellos como monotributistas. Y ese fenómeno, yo creo, personalmente, que contribuye mucho al fenómeno Milei, porque son las personas que trabajan siempre en la informalidad, que muchísimo esfuerzo y no reciben nada del Estado. Ni protección, ya sea con convenio colectivo, con salario mínimo, ni tampoco plan social. Entonces, ellos son los que gritaban libertad, libertad cuando asumió el presidente. Es muy interesante la observación que haces. Entonces, Milei también tiene un caudal de votos gigante en la informalidad, en donde años y años se le habla del Estado presente y nunca le llegó esa presencialidad del Estado. Así es. Y los grandes sorprendidos son los de la economía popular, porque ellos pensaban que los informales eran de ellos. Ellos decían, los formales son de la CGT, los informales son nuestros. Y resulta que los informales se eligieron por Milei. ¿Por qué un repartidor se vio seducido, que fue emblemático esto, los famosos chicos de Rappi, por Milei? Porque en el fondo él tiene un espíritu emprendedor. Él agarra una bicicleta y sale a vivir de lo que él puede hacer. Por eso que tampoco a la economía popular o el piqueterismo le cae bien, porque era ser preso de alguien. El repartidor es un libertario, porque él dice, bueno, todo depende de mí, ahora lo único que quiero es que el Estado no me ponga trabas en la rueda. Manejo mi horario, manejo cómo yo trabajo. Es más, manejan varias plataformas, Claro. no es que se casan con No uno. puedo ¿Qué trabajar ves en como nada. cambio de época vos en la idea del laburante, del trabajador, de la formalización, del horario? ¿Qué ves que pega con la propuesta de Milei? Yo creo que vamos a volver a ver lo que vimos con nuestros abuelos a partir de 1880, por ahí cuando llegaban, que eran todos informales, que eran todos libertarios en el sentido de que venían a hacerse la América en la Argentina. Hemos tenido mucha inmigración también muy positiva en la Argentina, que son gente que se ha incorporado no al mundo del trabajo formal, sino al informal. Entonces, lo que estamos viendo es que no está mal la palabra protección del trabajo. Ahora, o el tema de Estado que me protege, indemnizaciones. es libertad. El tema de indemnizaciones que hablaba, y le pregunto a usted Sí. y también a ella. Si empieza a modificarse eso es a partir de alguien nuevo, o sea, alguien que hoy está en un trabajo, en una posición. Derechos adquiridos no se Claro, tocan. eso es un derecho adquirido, o empiezan a modificarse. Una persona que empieza hoy en una empresa digital, se le modifica De acá a para partir adelante. de ahora. Las A partir propuestas de acá para- de hoy a entendería la que sí. noche, Digamos, claro. lo más prolijo sería que sea de acá para adelante, Claro. incluso para el trabajador empleado, diciéndole, bueno, cuando te despidan, hasta acá te aplican la regla vieja. Claro. A partir de acá te aplican la Me regla parece nueva. imposible que modifiquen derechos adquiridos. No, para atrás Todo es para no puede atrás. ser. La ley No te nunca puede ser permite la ley. retroactiva. No, no Está puede, vigente claro. la ley No, que pero tenía cuando todo te el tema contrataron. de cómo se judicializa todo eso me parece que también Sí, tiene lo- importancia. Lo peor que se respecto a puede una hacer definición así. es decir los nuevos trabajadores. Porque entonces el stock se queda siempre clavado, digamos, en los empleos y los Claro. nuevos trabajadores, que son los jóvenes, empiezan a rotar. Sí. A Eso ver, es- explícalo un poquito más. Si llegaran a decir, bueno, a los nuevos trabajadores se le aplica la regla nueva y los trabajadores existentes siguen con las reglas viejas, significa que los trabajadores, 6,3 millones, se va a quedar siempre en el empleo formal porque nadie lo va a querer despedir porque es muy caro. Claro. Y a los nuevos empleados los van a sorretar mucho porque esos van a tener la nueva regla de Claro. despido. Es más Es lo fácil que- sacarlo, hay- claro. Es lo que sucede en España. En España dicen, bueno, los nuevos trabajadores
se les aplica una nueva regla más barata de indemnización. Y los Entonces viejos tiene no. una inestabilidad enorme en comparación con una el lugar de inestabilidad un promedio. totalmente, Claro. Ahora vuelvo al tema de la propuesta laboral. Está en línea Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿Cómo están ustedes? ¿Cuál es su impresión sobre este DNU, los alcances legales, aval y objeciones a lo anunciado? Bueno, a ver, desde el punto de vista filosófico yo creo que va muy bien encaminado hacia la desregulación. Hay que desatar un nudo que hacía que la garganta del sistema económico del país estuviera absolutamente asfixiada. Así que eso desde el punto de vista, pero eso más bien para un economista. Desde el punto de vista técnico, los DNU son instrumentos que usa el presidente para ejercer atribuciones del Congreso. Todas esas derogaciones de leyes y propuestas que hizo son facultades legislativas. La Constitución Nacional, desde 1994, le permite al presidente de la Nación ejercer facultades legislativas en la medida que hubiera circunstancias excepcionales, que todos los ministros estén de acuerdo, que no sean temas penales, impositivos, del régimen electoral, de los partidos políticos, y que luego pase por el Congreso de la Nación para que al menos alguna de las dos cámaras le pueda dar su conformidad. Tal vez, bueno, él además señaló que algunos temas iban a ir a través de un proyecto de ley tras convocatorias extraordinarias, porque hay ciertas cosas que, como dije, no se pueden hacer por DNU. Por ejemplo, la eliminación de las PASO o, por ejemplo, los temas tributarios. Así que esos temas van a tener que ser abordados por el Congreso y no hay manera de que el presidente luego, aun cuando el Congreso no lo avale, pueda avanzar sobre esas cuestiones a través de un decreto de necesidad de urgencia. También el Congreso va a tener que intervenir ahora para aprobar este DNU. Lo que pasa es que en Argentina, institucionalmente, de una forma increíble, porque así está pergeneado el sistema, al Congreso le cuesta más ejercer sus propias potestades, porque necesita la voluntad de las dos cámaras, que al mismo presidente de la Nación. ¿No? Porque con una cámara resulta que es suficiente. La única objeción que yo haría en este caso es que es un mega decreto. Y por lo tanto ahí adentro es la carroza di tutti. Allí hay muchos temas y piensen ustedes que la Cámara, al menos una de las dos cámaras, el Congreso y previamente al Congreso la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, por la que este mega DNU va a tener que pasar para que emita su opinión, no la aprobación viene por las cámaras, es posible que a lo mejor algunas cosas estén de acuerdo y otras no. Entonces, que la Cámara de pronto diga, bueno, por ejemplo, a ver, supongamos, estoy a favor de la derogación de la ley de alquileres, pero no de la ley de prohibición para el comercio exterior, supongamos. Pero ¿qué cámara hablamos? ¿La bicameral del Congreso o ya las cámaras funcionando? No, la comisión bicameral es una comisión que justamente tiene 8 legisladores, 16 legisladores y 8 diputados, 8 senadores. Esa comisión no aprueba ni rechaza. Lo único que hace es opinar, emite un dictamen. Si se dan los requisitos válidos para que el DNU pueda seguir su camino y llegar entonces al Congreso, a las cámaras. Bueno, entonces, permítame esto. ¿Qué empieza a pasar mañana, pasado, la semana que viene? ¿Qué vamos a ver estos días? Digamos, ¿cómo cursa este DNU que acaba de ser anunciado? Este DNU va a ser, obviamente hay que ver bien todos los detalles, porque lo que escuchamos hasta ahora son generalidades. Él dijo que apenas el 10% de las cosas mencionó. Pero el DNU se va a publicar en el boletín oficial. Y según la ley que regula el trámite de estos instrumentos, al día siguiente de su publicación, ese DNU va a empezar a regir, aún sin que tenga todavía la aprobación de al menos una de las dos cámaras. Después, obviamente, si alguna de las dos cámaras, si las dos cámaras lo rechazan, porque para rechazarlo se necesita la voluntad de ambas, para aprobarlo, obviamente, por contrario imperio una sola, si después las cámaras lo rechazan, caerá. Pero ahí es donde yo digo, el tiempo que puede transcurrir. Parece lógico. No hay plazo. Pero, por ejemplo, concretamente, ley de alquileres. Nos está viendo un montón de gente que es inquilina, un montón propietario. Mañana, ¿qué pasa con los contratos de ellos?
Mañana no. Bueno, se publicará en el boletín oficial mañana, supongamos, y pasado mañana ya no hay más ley de alquileres. Cuando hablamos de ley de alquileres nos referimos a los artículos del Código Civil y Comercial que se refieren a ese tema. Quedan derogados, ¿no? Hasta ahora, lo que hemos escuchado, de acuerdo a lo que dijo, todos los artículos referidos a los alquileres quedarían derogados y por lo tanto, a partir de pasado mañana, los propietarios y los inquilinos quedan habilitados para negociar libremente todas las pautas de un contrato de alquiler. Si después este decreto no se aprueba o se rechaza, si se rechaza expresamente, bueno, vuelven las normas de alquiler, pero los contratos que ya se firmaron ya pueden seguir vigentes. Pero es tremendamente importante lo que está diciendo el doctor. Pero eso lo decíamos antes, o sea, a partir de la publicación, el decreto ya lo tenemos, en un rato lo vamos a mostrar, porque el señor director ya también lo tiene. El decreto está, falta la publicación, como bien decía el doctor Lonigro. A partir del día siguiente de la publicación empieza a regir. Entonces, en ese momento, cuando antes decíamos, los alquileres hay, no sé, 900 ofrecidos en Capital y Provincia de Buenos Aires, bueno, se va a empezar a modificar. Los nuevos, se va a abrir un nuevo juego y van a empezar. Si después la dificultad es que las dos, lo volvemos a decir, doble rechazo de las cámaras tiene. Es muy difícil que esto pase con un DNU. Desde 1994, y me puede corregir el doctor, a la fecha todos los DNU fueron con que se aprobaron, tuvieron la aprobación de una sola cámara. Entonces, acostumbrémonos que acá va a pasar exactamente lo mismo. Quiero poner... Doctor, una antes. ¿Y si mañana un abogado hace una presentación en la justicia e intenta poner un amparo? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, obviamente ahora estarán aquellos que por ahí hacen alguna objeción y si se presenta alguna acción legal, por ejemplo, se dicta una medida cautelar, o se resuelve el fondo de la cuestión dejando sin efecto este DNU o dejando sin efecto parte del DNU, porque o sea, no se puede pretender que... Podría elegir puntos. Sí. Podría elegir puntos específicos. Efectivamente. Se puede, por ejemplo, declarar la inconstitucionalidad de un inciso de un artículo del decreto. Entonces, si un juez decretara una medida cautelar, bueno, quedará frenado este DNU en la parte pertinente. No se puede frenar todo el DNU. Son objeciones parciales. Claro, sí, obviamente, porque cuando alguien hace un planteo de esta naturaleza tiene que explicarle al juez qué parte le afecta de la norma. Así que el juez apuntará, en todo caso, a invalidar alguna parte. Ahora, alguien también puede decir, no, mire, todo el DNU está afectado porque no hay circunstancias excepcionales para ninguna de esas cosas. Y bueno, y si un juez compra esa teoría de que para nada de todo esto hay circunstancias excepcionales, frenará todo. Ahí hay un punto, porque hoy vimos un tuit largo de Vilma Ibarra como ex secretaria legal y técnica de la presidencia, donde recuerda a ella. Después, las objeciones que quieran, dice, recuerden que los DNU son para situaciones, lo que usted dice, doctor, excepcionales. Se usó en pandemia. Ahora no hay condiciones excepcionales. Bueno, esa es una mirada. Por supuesto, Milei diría, me imagino, ¿cómo no hay condiciones excepcionales? Mirá la pobreza, mirá la indigencia. Bueno, Kirchner usó y muchos más. Cristina Kirchner también lo usó. En los fundamentos del decreto están explicadas las circunstancias excepcionales que entiende Milei que hay hoy. Deberá defenderlas después, pero si uno lee el decreto, que son 83 páginas, las primeras 5, les diría 6, están dedicadas a explicar justamente por qué hay una emergencia que amerita un DNU. ¿Ya no recibimos de abogados, doctor? No. Muy bien, todos muy bien. La verdad que están hablando... Ahí está, sí. Pero es correcto, digamos, si hay un debate sobre la excepcionalidad, esto podría ser un argumento, ¿correcto? Claro. Ahí estamos viendo las 83 páginas, ¿no? Que ese es el tema. Es el tema, a mí me parece que cualquier presentación, y esto insisto con usted, doctor, cualquier presentación mañana o pasado, no sé si va a ser muy sólido y muy serio. Quizás en el tema ley de alquileres, alguna asociación puede decir algo, pero impugnar de acá a no sé, a después de la Navidad no es muy sólido, me parece, doctor. 270 DNU firmó Néstor Kirchner, recordemos, y hasta el año 2006 los decretos de excepción no tuvieron control parlamentario. Ahora también, doctor, lo que le pregunto es,
¿qué rol va a cumplir la Corte Suprema de Justicia en todo no solo el DNU, sino lo que pueden llegar a ser el paquete de leyes que posiblemente también termine judicializándose? ¿Qué rol cree usted que va a cumplir allí el máximo tribunal? Como siempre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último intérprete de la validez constitucional de cualquier norma inferior a la Constitución, tiene la última palabra. Nosotros siempre decimos la Constitución es su contenido y lo que los jueces interpretan acerca de su contenido es lo que los jueces dicen que es, y sobre todo los jueces de la Corte. Así que ante cualquier planteo judicial la Corte va a tener siempre un rol muy importante, pero simplemente limitándose a declarar la validez o la invalidez para los casos concretos que se sometan a su consideración. Doctor, acuérdeme que voy a compartir un tuit de Patricia Bullrich y vuelvo a usted con algo que me parece que es importante. Ahí está, Patricia Bullrich dice, si no es todo, es nada. Volvió su frase. Claro. El cambio en marcha a toda velocidad, con esta idea de que hay que hacer en forma de shock las decisiones, las medidas. No hay tiempo para el gradualismo, había dicho en su asunción Javier Milei. Doctor Lonigro, pongámonos ahora en la cabeza del gobierno. Uno sospecharía que lo que el gobierno es proponer todo esto, medidas de shock, todo junto, aprovechar todavía la opinión pública, no total, pero muy, muy abarcativa, favorable. ¿Y cuál es la estrategia legal de meter un DNU con tantas cosas? ¿Para qué le sirve esto al gobierno? Bueno, al gobierno le sirve para... Es cierto que los cambios importantes aparecen cuando es shock. El gradualismo, por ejemplo, a Macri le falló. De manera tal que, y los dos planes económicos importantes que tuvo la Argentina, Plan Austral y Convertibilidad, a pesar de que fueron dos planes que llegaron 2 años después de la asunción de Alfonsín y Menem respectivamente, fueron planes de shock. Y resultaron, después no tuvieron éxito por problemas políticos. Pero la verdad es que el shock hace que la gente sienta un impacto, un cambio de paradigma, como pasó hoy con el tema de los piquetes. Es un cambio de paradigma. El cambio de paradigma siempre genera mayor esperanza. Y sobre todo porque además Milei tuvo mucho apoyo popular, dijo que iba a hacer esto en la campaña, y más allá de algunas contradicciones que están, me da la sensación de que todo ese apoyo popular, por un lado, hace que la mecha sea corta. No creo que tenga la luna de miel de otros presidentes por la situación delicada, claro. Y entonces tiene que aprovechar este envión para meter todas estas medidas y después trasladarle al Congreso la responsabilidad de ver cómo sigue todo esto. Bien. Porque al Congreso lo ha podido evitar más o menos con este DNU, pero bien, finalmente se va a topar con él. Jorge Colina, quiero preguntarte cómo sospechás que va a ser recibido de la CGT. La CGT no piensa todo lo mismo, pero frente al gobierno de Milei cerró filas. ¿Cómo los representantes de los trabajadores formales pueden recibir esto? Siempre se dijo que por abajo de la mesa muchos secretarios generales estaban de acuerdo con algunas modificaciones, no con todas. ¿Cómo imaginás esto? Yo creo que la CGT no tiene mucho interés en defender la caída de las multas en la indemnización por despido, porque la indemnización por despido no es de interés de la CGT. Creo que hay que ver qué va a pasar con la negociación colectiva. Ahí es donde los sindicatos les duele el zapato. A ver, danos un ejemplo. Un ejemplo sería acerca de la ultraactividad de los convenios, que significa que están obligados a volver a negociar un convenio nuevo. Los convenios datan de la década del 70 y del 80 y nunca más se tocaron. Puede ser el tema de qué pasaría con las contribuciones sindicales obligatorias. Claro. No mencionó nada, hasta lo que sabemos. No. Eso es una fibra sí muy... puso mucha... Ese es el detalle. Perdón, esto es el detalle. Jorge, pero también puso mucho foco en los cambios en el sistema de salud. Habló de equiparar a las prepagas con obras sociales, habló de cambios en ese régimen. Digamos, el tema de la incorporación de las medicinas prepaga en las obras sociales es un poco complejo, porque hoy las prepagas están dentro del sistema de obras sociales, solo con la derivación de aportes. Es decir, ellas tienen una obra social chica que hace el fronting y entonces ahí las prepagas van seleccionando los beneficiarios. Entonces, ¿ese cambio qué quiere decir? ¿Que se puedan adherir ¿Cuál es directo? la propuesta de Milei, te parece? En principio sería, las prepagas pueden entrar directamente a competir de forma directa con una obra social.
¿Y eso para los sindicatos qué significa? Bueno, significaría que perderían algunos beneficiarios. Lastima tremendamente. Para las prepagas significaría que le pueden llegar a entrar trabajadores de bajos salarios que estén por debajo de lo que es el precio de un plan. Entonces, no es que ganarían las prepagas sobre las obras sociales. O crearían planes especiales. Ganan y pierden los dos. Bueno, crearían planes especiales para ese público nuevo que se les viene. Lo que pasa es que está el PMO y el PMO es bastante rígido. Entonces el PMO, el programa médico obligatorio, es igual para todos. Entonces no se puede tener un plan más barato que otro. Ya voy con Ceci, pero el tema del aporte obligatorio a los sindicatos es crítico, absoluto. Sí. Ahí yo creo que no mencionó, no fue hasta ahí Milei. Bueno, hay que ver qué es lo que dice el capítulo de modificación o modernización del régimen laboral, ¿no? Porque ahí no tenemos todavía el doble clic de eso. Una cosa muy importante que no mencionamos hasta ahora, que quizá pasa de largo y es difícil de entender. Obligación de pagar los contratos en la moneda en la que se realizan, en la moneda en la que se acuerden. ¿Por qué? Porque hoy en Argentina todos podemos hacer un contrato en cualquier moneda o especie. Yo puedo cerrar con Lucía un contrato en dólares. Ahora, la ley no obliga a que Lucía me pague en dólares. Entonces, Lucía podría decir, te pago en pesos, te pago en pesos al tipo de cambio oficial. En esta Argentina que tiene 20 o tenía 20 tipos de cambio y que cada X cantidad de años en crisis tiene 20 tipos de cambio distintos, eso era un conflicto para la contratación en moneda dura. Bueno, queda afuera esa traba y hoy se pueden concretar contratos en dólares en Argentina que tienen que ser pagaderos en dólares billete, no en una moneda equivalente. Bien, entonces traslado la pregunta con quien estamos hablando, Félix Lonigro. A partir de mañana podría haber acuerdos entre privados en dólares o en la moneda que elijan y eso tendría validez legal. Sí, las leyes rigen como principio general desde el 8º día de su publicación en el boletín oficial o desde cuando la norma lo indique. Habrá que ver allí si hay alguna disposición en el DNU acerca de si la norma, si no dice nada, rige a partir del 8º día, si no, tal vez diga rige desde el momento de su publicación, pero sea mañana o sea el día siguiente de la publicación o sea dentro de 8 días, la realidad es que a partir de ese momento empieza total vigencia todo esto que ahora vamos a tener, nos vamos a tener que quedar estudiando un poco. Decir que una escribana mañana, bueno, pasado mañana podría avalar y poner la firma a un contrato en dólares. Sí, no, un escribano no, porque es un acuerdo padre. Un acuerdo entre partes. Mañana se puede vender un auto en dólares en Argentina, si rige desde mañana. Si sale en un alquiler y también un alquiler. Si sale el boletín oficial, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, absolutamente. Sí, claramente. Muy bien. Es una forma de asignarle curso forzoso, curso legal. Curso legal. A una moneda extranjera. Y es la base de lo que planteaba el bimonetarismo de eso yo iba a decir, es un principio de bimonetarismo. Exactamente. ¿O nos estamos equivocando? Sí, no, bien. Inclusive más, porque se habla de la moneda que quieran pactar las partes. Pueden ser euros. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy amable en charlar con nosotros. Jorge Colina también, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, por favor. Minutos finales, mucha gente en redes pregunta por menciones a las jubilaciones. No hubo, ¿verdad? Menciones en, por lo menos la enumeración a cuestiones jubilatorias. No hubo ninguna. Cacerolazos en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Nos están contando Palermo, Belgrano, Villa del Parque, Boedo, Saavedra. Bueno, un ratito de cacerolazos después de los anuncios. Atención Pablito, Villa Urquiza, Villa Crespo, Flores, Colegiales. Que nos envía gente que está en la zona y nos manda los videos. Son cosas puntuales, aisladas, no hay que darle mucha magnitud, pero está ocurriendo esto. Hay gente en los balcones con cacerolas. Mañana a las 11 habla el vocero presidencial, Adorni, y luego en algunos lugares va a hablar Federico Sturzenegger, el vocero de estas medidas. Bien, Osvaldo Bazán. ¿Cómo crees que funcionó el operativo policial contra los piquetes? Te preguntábamos muy temprano cuando empezaba el programa. Te digo las respuestas. Tenemos con un 3% de nuestra teleaudiencia cree que fue demasiado duro, un 3%. Un 40% cree que debió ser más estricto.
Y un 57%, fíjense casi el número de Milei, dice que funcionó correctamente el operativo policial contra los piquetes. Un 57% entonces estuvo de acuerdo en cómo fue el operativo contra los piquetes en el día de hoy. Bueno, muy bien. Hoy ha sido un día trascendental para el gobierno por la calle, por el debut del protocolo antipiquete. Por suerte no ha habido ni heridos ni lastimados. Por suerte han podido manifestar y han podido circular, que es simplemente lo que debía ocurrir. Por otro lado, este anuncio, el más, si ustedes quieren, disruptivo de los larguísimos últimos años desde la política en la República Argentina, muy con una perspectiva liberal, dice Milei, colectivista, muy apuntado hacia todos los males vienen de la política y de la casta, que enmarañaron al país de regulaciones, por lo tanto hay que desregular. De eso se trata el DNU. Vamos a ir contando y viendo los detalles en la medida en que pasen las horas. Esto ha sido todo. Ahora, a dos voces. Hasta mañana.